Gozo y esperanza en medio de la tristeza. Gozo y esperanza en medio de la tristeza. Ese es el título que tiene el sermón para esta tarde. Y vamos a estar considerando lo que encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, de los versículos desde el 16 hasta el 24. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 24, aunque vamos a estar a lo largo del estudio, vamos a estar viendo que todo el capítulo 16 tiene conexión, obviamente. Y lo vamos a leer. Juan capítulo 16, versículos del 16 al 24. Todavía un poco, si gustan ponerse de pie, por favor, hermanos. Todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis, porque voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que me dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, él en su omnisciencia, que todo lo sabe, versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle, él sabía, y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. De que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pueden tomar sus asientos. Hemos hablado acerca de la iglesia y hemos hablado acerca de varias cosas que tienen que ver con la vida orgánica de la iglesia, cómo hemos de lucir en medio de la iglesia. Rasgos que tenemos que tener como iglesia. Pero mientras pensaba y meditaba, ¿cómo es que podemos nosotros seguir creciendo y cómo podemos seguirnos beneficiando de todo lo que la palabra del Señor nos tiene que decir? Llegó un momento en el que a veces nosotros nos sentimos alegres, todos nos sentimos gozosos, hay una algarabía en nuestro corazón porque todo va bien, porque todo en el hogar están suplidas nuestras necesidades.
Nuestros familiares gozan de salud, porque no hay ninguna pérdida humana dentro de nuestro núcleo familiar y todo parece que va bien. Y eso parece haber sido lo que le pasó a los discípulos. Ellos estaban bien, ven al Señor venir, el Señor mismo los llama y les identifica y los manda de dos en dos y a predicar y andan haciendo milagros y andan haciendo todo este tipo de cosas. Pero como que el esperar cierta tristeza o falta de gozo no era algo con lo que ellos habían lidiado, no era algo en lo que ellos habían pensado. Pero la nueva vida en Cristo, o el andar en Cristo, andar en novedad de vida, el pertenecer a la familia de Dios, el tener una nueva identidad dentro de la familia de Dios, no es ninguna garantía que todo va a ser color de rosa, que todo va a ir bien. Y yo no vengo a profetizar maldad o desgracia para nosotros, no es eso. Pero lo cierto es de que en algún momento, sea ahora o sea en 10 años, o sea, va a llegar un momento no necesariamente de desgracia, sino de tristeza. Los discípulos se llenaron de tristeza al escuchar las palabras que su Cristo les estaba diciendo. Y el argumento de que todo va a ir bien todo el tiempo está causando y va a seguir causando daño dentro del cuerpo de Cristo y especialmente dentro de los movimientos carismáticos, que no vamos a ir ahí. Pero esto ha causado daño. Ha causado daño porque cuando usted llega a una iglesia, lo primero que le dicen, y yo creo que todos hemos sido parte de eso, ahora que usted es cristiano, ahora que usted ha recibido al Señor, ahora que usted pertenece a la familia de Dios, va a ver que todas las cosas van a ir bien. Y eso es una falacia, eso es una mentira. Que ciertamente espiritualmente todas las cosas van a ir bien, no así todas las demás cosas. Emocionalmente podemos sufrir. O en algún otro tipo de casos. Cuando nosotros venimos al Señor, es cuando realmente inicia una batalla por esa voluntad, por la voluntad, por todo lo que está quedando atrás, por lo que representa y en realidad significa llevar el nombre de cristianos. Ahí empieza una batalla. Entonces se empieza a experimentar la soledad. Es donde alguien podría estar experimentando el alejamiento de aquellos que le consideraban sus amigos. Y hemos escuchado infinidad de pláticas con hombres y con mujeres que nosotros hemos hablado cuando ellos han venido al Señor, y lo primero que dicen, bueno, uno por uno se empezaron a alejar de mí. Antes tomaban conmigo, se alegraban porque yo llegaba y ponía ahí mi cartera y pidan lo que quieran. Y ahí, ¿qué pasó el día que yo dije, ya no más esto? Se empezaron a alejar, me empezaron a dar la espalda. Ahora solo convivo con aquellos que me llaman hermanos. Pero en medio de todas esas cosas, en medio de cualquier cosa que alguien podría estar experimentando en su nueva vida en Cristo, como creyentes, siempre Cristo nos garantiza una esperanza. Tenemos grandísimas promesas en Él. Todos entendemos que la Biblia presenta a nuestro Señor Jesucristo en muchas maneras diferentes. Todos lo hemos leído y Él es presentado como el Mesías, como Mesías el Rey. Él es presentado como un profeta. Él es presentado como nuestro gran sumo sacerdote. Y cuando las Escrituras hablan de Él como el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, dice que Él tiene compasión de nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Ese es el argumento de la carta a los Hebreos en Hebreos 4, 14 al 16. Él tiene compasión de nosotros, que Él siente nuestras debilidades, que Él se identifica con nuestras debilidades,
que Él, habiendo sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, es un sumo sacerdote misericordioso y es nuestro sumo sacerdote compasivo. Tristeza puede estar apoderándose de alguien en esta tarde. El Señor es nuestro sumo sacerdote. Otro modo de decir eso es que su deseo y su propósito y su ministerio consiste en confortarnos. E inclusive cuando Él envió al Espíritu Santo, mire la palabra con la que Él identificó a aquel que había de venir después de Él. El Consolador. Dios es el Dios de toda consolación. El Espíritu Santo es el Consolador y Cristo es nuestro sumo sacerdote, compasivo, lleno de gracia y lleno de misericordia. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. Eso es lo que nosotros estuvimos leyendo. Es un texto que yo cité la semana pasada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nosotros vamos a ir y vamos a consolar a otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién más que Él que conoce nuestras debilidades? Él es el Dios de toda misericordia y Él es el Dios de toda consolación. Pero ¿por qué sabemos nosotros que Dios es el Dios de toda misericordia y es el Dios de toda consolación, que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero sin pecado? Bueno, sabemos esto porque la Biblia habla acerca de esto. La Biblia nos lo dice. Entendemos eso teológicamente, o sea, eso es lo que entendemos acerca de Dios y lo entendemos también doctrinalmente, porque podemos entender y podemos aprender y podemos estudiar que Dios es misericordioso, que Él es compasivo, que Él es tardo para la ira y que es grande en misericordia. Pero que de vez en cuando en el registro del Evangelio, en donde seguimos la vida en Cristo, tenemos la oportunidad de ver a nuestro Cristo en una de sus características, de una manera más bien fuerte y dramática, cuando intercede por nosotros. Hermano o hermana, alguien está afligido entre nosotros. Tenemos a un Dios que es altamente misericordioso y compasivo. Ese es el caso que tenemos frente a nosotros, comenzando en Juan, en el versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Aquí vemos a nuestro sumo sacerdote compasivo, lleno de empatía, que lleva nuestras preocupaciones, el que siente nuestras cargas y nuestras debilidades, el que busca nuestro consuelo, el que es nuestra paz y nuestro gozo. Y esto no es simplemente algo que sucede por casualidad. Esto es una pasión en su corazón divino. El Señor busca el gozo de los suyos. Los apóstoles, sus discípulos, habían perdido o estaban perdiendo la esperanza. Él les está diciendo que iba a morir, y que iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, ellos no lo habían entendido. Y como sabemos, la falta de esperanza es agonía en medio del sufrimiento. La falta de no tener la certeza de un mañana es la agonía en medio del sufrimiento. Todos sufrimos, todos enfrentamos decepciones, todos enfrentamos sufrimiento,
Tenemos dificultades, cosas que son totalmente diferentes a lo que nosotros esperábamos o lo que nosotros habíamos planeado. Vivimos con desafíos que aparentemente son imposibles de superar. Siempre estamos buscando algún tipo de luz al final del túnel. Y nosotros, en lo personal, de hecho, podríamos tolerar cualquier prueba si se nos ofrece algo bueno al final de esa prueba. Pero si no podemos ver un fin que es bueno, la vida se vuelve para nosotros amarga y se vuelve gris y se vuelve desalentadora. Y hablando acerca de todas estas cosas, cuando la esperanza se está perdiendo, cuando hay poca, dice en el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 12, la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Ahí está un desánimo, la falta de esperanza. O cuando la esperanza demora es tormento. El corazón se aflige. La esperanza que se tarda enferma el corazón. La ausencia de esperanza es una agonía en el sufrimiento. La ausencia de esperanza elimina el gozo. Pero nuestro Señor busca nuestro gozo y entonces siempre nos provee de una esperanza. Si recordamos, por ejemplo, también, vamos al libro de Job. Él está sufriendo severamente, Job está sufriendo severamente, tan severamente como alguien no se lo puede imaginar. En medio de su sufrimiento, él se lamenta y dice cosas como esta en Job 7, versículos 5 y 6. Job capítulo 7, versículos 5 y 6. Mi carne. Él no ve esperanza, él no ve la luz al final del túnel. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Y fenecieron, o sea, se murieron sin esperanza. Ahí podemos ver que Job, las palabras que Job va a decir en medio de todo el sufrimiento que él está experimentando, ya ustedes saben lo que él pasó. Luego el salmista en su aflicción desafía a su propio corazón con palabras también un poco fuertes, pero también que son alentadoras. Salmo 42, versículo 5. Él hablando a su propio corazón dice 42:5 de Salmos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista en medio de su sufrimiento busca a Dios porque sabe que porque sabe que en Él encuentra esperanza, encuentra paz. Todos sabemos también lo que encontramos a lo largo del libro de Jeremías, que se conoce como el profeta llorón. Jeremías, el profeta escogido por Dios, el gran predicador, el siervo fiel, fue rechazado por los mismos de su nación, por los suyos, que no oyeron su mensaje, que no tenían nada más que burlas hacia él, y eventualmente lo arrojaron en un foso y lo dejaron ahí para que se quedara hasta morir. Fue Jeremías quien está sufriendo los horrores de todo lo que le estaba pasando, todo lo que estaba mal en Israel al borde de la cautividad babilónica. De eso se trata todo el libro de Jeremías. Y él les está diciendo, juicio viene de parte de Dios y Dios le habla a él. Luego él va al pueblo y el pueblo lo que hace es tramar, tenderle trampas, tramar en contra de él. Y la gente no lo estaba escuchando. El Señor viene a él en su tristeza y en sus lágrimas. Pero mire cómo llega en el capítulo 29, versículo 11, dice Dios a Jeremías:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, esperanza en medio de la tribulación. Y Jeremías no era que era un hombre con actitudes femeninas. No era que él lloraba porque estaba ahí sin cosas que él sentía y lo llevaban a llorar. No, él llora porque Dios está anunciando juicio para Israel e Israel no le escucha. Israel endurece su corazón. Israel tapa sus oídos para no escucharlo. Lejos de eso, quieren matarle. Lamentaciones es básicamente el libro del lloro. Jeremías dice esto en el capítulo 3, versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Él se incluye ahí, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Eso es lo que dice Jeremías. En medio de toda la necedad del pueblo, él va y dice esto. Todos vivimos en tiempos de decepción, oscuros, de disolución, en donde no parece que encontramos la luz al final del túnel. O no sabemos si hay manera de salir, en donde todo se ve oscuro y solo vemos a veces que todo continúa empeorando. Pero alguien de nosotros podrá decir, hermano, yo no estoy ahí. Yo estoy bien, tengo un techo, tengo una familia, tengo donde movilizarme, mi salud está bien. Y todo eso está bien. Pero creo que es justo y es necesario que si estos hombres que caminaron con Cristo, estos hombres que fueron profetas enviados por Dios para anunciar de buenas nuevas del Evangelio y se vieron abrumados, se vieron entristecidos, se vieron sin esperanza, si ellos se vieron en esos momentos, eso debería de despertar en nosotros el por lo menos pensar, Señor, yo estoy preparado para un momento de aflicción, de tristeza, de llanto, de lloro, de soledad. Así que todo eso que yo he mencionado hasta este punto es parte de vivir en un mundo caído, de pertenecer a una raza caída que nació en pecado, que nació de espaldas a Dios. Pero que en medio de todo eso, usted y yo tenemos esperanza. Así que mi intención en esta tarde es que al final todos salgamos animados, sin importar las circunstancias, sin importar algún momento desagradable. El Señor toma esto y lo utiliza para nuestro bien eterno y lo utiliza para su gloria. Esta sección de las Escrituras, como vamos a ver, debe de ser una fuente de esperanza para nosotros, porque aquí encontramos al Señor Jesucristo deseando con todo su corazón darle a sus discípulos, a sus seguidores, una esperanza en medio de toda prueba horrenda. Él ha estado hablando durante mucho tiempo, para ir a un poquito al contexto, acerca de la preocupación de sus discípulos. Él estaba hablando acerca de morir. Ellos pueden remontarse a más de un año atrás del ministerio de Cristo, cuando estuvieron en Galilea. En Marcos capítulo 9, versículo 30, encontramos esto, cuando Jesús dijo que iba a morir. Dice Marcos 9:30, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese,
porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, sus discípulos, no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Necesitamos entender que las vidas de estos hombres estaban cargadas de expectativas mesiánicas, de lo que el Mesías haría cuando Él viniera. Él era parte de su cultura, era parte de su vida entera, de este contexto, y después fueron escogidos para hacer con Él, para llevar a cabo esa labor del Mesías. Lo cual, eso se fue intensificando, incrementó su expectativa de que Él establecería su reino, reinaría en Jerusalén, destruiría a sus enemigos, traería salvación a Israel y establecería su reino. Él sabe que su tristeza, que la tristeza de ellos está relacionada con los temores y las ansiedades de su muerte y de su partida. Y no solo Él ha dicho que va a morir, sino que Él ha dicho que va a resucitar. Y ellos no necesariamente entienden cómo eso puede pasar. No lo entienden. Y todo esto nosotros lo podemos entender y lo podemos resumir en el capítulo 16, versículo 6 de Juan. Juan capítulo 16, versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Hombres que esperaban a su Mesías, hombres que fueron tomados en cuenta para un ministerio. Tristeza ha llenado su corazón. Y esta palabra llenado es una palabra muy rica, es una palabra muy entera. Literalmente significa que la tristeza había empujado hacia afuera cualquier otra emoción. No había otro sentimiento en ellos que no fuera tristeza. Tristeza había llenado su corazón. La tristeza dominaba. Y normalmente en la vida, en cierta manera, podemos enfrentar la vida si podemos tener un poco de tristeza mezclada con un poco de gozo. Podemos enfrentar la vida con un poco de tristeza y un poco de esperanza. Pero en este caso la tristeza se había apoderado, los dominaba, no había ninguna mezcla. La tristeza se había apoderado de ellos. A pesar de la promesa de nuestro Señor que Él resucitaría, a pesar de la promesa del Señor que Él enviaría su Espíritu para que tomara su lugar y que eso sería de beneficio para ellos, porque era mejor tener al Espíritu de Dios en ellos. Ellos, como nosotros, hemos oído de sus promesas. Ellos, como nosotros, hemos escuchado de su muerte. Ellos, como nosotros, hemos escuchado de su resurrección. Ellos, como nosotros, lo oyeron hablando de la venida del Espíritu Santo, como nosotros lo hemos leído también. Todo eso debía de haberles dado esperanza, pero literalmente están inmersos en tristeza personal. Están inmersos en su propia tristeza. Y cuando nuestro Señor les había dicho, yo voy al Padre, se llenan de tristeza. Ellos ni siquiera podían responder al decir, qué bueno, Cristo, que vas al Padre, qué bueno que vas a la gloria. No, ellos no podían sobrepasar su propia tristeza, no quisieron preguntar nada, ¿por qué? Conforme Él llega a sus últimas horas, nuestro Señor tiene una carga en su corazón. Él les ha dicho todo lo que necesitan saber, qué va a pasar con Él, pero ellos simplemente no lo pueden procesar, no pueden asimilar esto, entonces están inmersos en una tristeza.
Pero una maravillosa verdad que muestra la naturaleza de Cristo como un sumo sacerdote misericordioso y compasivo. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Qué muestra esto? Él pudo haberles reprendido, él pudo haberles regañado. ¿Por qué están así? ¿Por qué están tristes? Él pudo haberles dicho, de hecho, espérense un ratito, aguanten. Las cosas van a cambiar, van a ir mejorando. Pero la tristeza de ellos es una carga en el corazón de Dios. Entonces el texto tiene la intención por el momento de aliviar su tristeza y darles esperanza y de darles gozo. El punto de estas palabras sorprendentes entonces es convertir su tristeza en gozo. Y ya para hablar un poquito, ¿cómo esto nos puede entonces ayudar a nosotros? Hemos hablado de los discípulos, hemos hablado de todo el contexto ahí. El Señor está con ellos, ha descendido, está en forma de hombre entre ellos, va por el camino, van ahí, ya lo leímos en el Marcos 9:30, en donde van en Galilea, y Él les está diciendo que Él va a morir, pero que va a resucitar. Él les ha delegado y ha hecho todas estas cosas en medio de ellos. Ellos han visto que Él ha obrado en la ciudad, Él ha llevado a cabo muchos milagros, Él ha llevado a cabo salvación, Él ha llevado a cabo de todo tipo de cosas, pero la desesperanza ha hecho de ellos una presa fácil. Y nosotros, hermanos, si nosotros somos unos lectores constantes de la Escritura, nosotros en ella encontramos grandísimas promesas. Y esas promesas son para nosotros. Son para aquellos que hemos confiado en Cristo. ¿Qué ha llenado nuestro corazón de tristeza? ¿Hay alguna duda entre nosotros? ¿Hay algún dolor entre nosotros? ¿Hay algo que nosotros no podemos conciliar? ¿Cómo van a caminar las cosas? Hay algo que nosotros o a nosotros nos esté quitando la paz. Y como dije, esto es parte de la naturaleza caída a la que pertenecemos. Y nosotros a veces quisiéramos orar. Yo quisiera orar ahora y tener la respuesta ahora. Y yo sé que todo nos pasa. Ahora oramos y ya nosotros quisiéramos empezar a ver mañana la respuesta de lo que nosotros estamos buscando, la tribulación o la desesperanza que sentimos. Pero lo cierto es que el Señor obra en su tiempo, a su manera y de las formas en las que Él considera que va a ser de beneficio para nosotros y que va a llevar gloria a su nombre. Nosotros pudiéramos, y como dije temprano, este argumento que todo va a ir bien de ahora en adelante, causa mucho daño. Hay mucha gente que se entrega muy fielmente a su servicio en una iglesia, en una congregación, con las promesas de que si hay un enfermo, pues ese enfermo va a sanar. De que si tienen una necesidad económica, esa necesidad económica va a ser suplida a cambio de su servicio al Señor. Cosas que no tienen ni pies ni cola si nosotros la vemos en la Escritura. Él dice en el Evangelio de Juan, en tercera de Juan, que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad, Él nos escucha. Entonces esto ha causado muchísimo daño. Hay mucha gente que se va dañada de las iglesias porque vieron a un Dios mentiroso que les prometía cosas a través de un hombre y esas cosas nunca se llevaron a cabo. Esas cosas nunca se llevaron a cabo. En cierta manera, estos discípulos están hablando, cuchicheando, como nosotros podemos entender la palabra, el uno al otro. Están secreteándose. ¿Qué es esto que nos está diciendo? Un poco de tiempo y no me veréis, y de nuevo un poco de tiempo y me veréis porque voy al Padre, lo cual significa, ¿qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir con eso?
¿Me veréis? Un poco de tiempo y recordemos, si nosotros vamos a todo el contexto del capítulo 16, él está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y en versículo 16, la tristeza se convertirá en gozo. El capítulo 16, versículo 1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que me están sirviendo. Y eso nosotros lo vemos. Que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que os había dicho, y luego pasa a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Esto lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora yo voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Todos están tranquilos, están acomodados, no hay tristeza en ustedes, pero una vez yo les digo que me voy, empieza su lamento. Versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, y aquí está lo importante. Ellos pensaban que se quedaban solos. Ellos pensaban que iban a quedar desamparados, y por eso es que están llenos de tristeza. Me veréis un poco, y empieza ahí todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene, o sea, es mejor que yo vaya al Padre. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ahí está el motivo por el cual nosotros tenemos que tener esperanza. Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, ahí está la promesa, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y ahí está todo lo que Él va a empezar a hacer, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De juicio, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, los discípulos creyeron que se iban a quedar solos. Versículo 16 dice, todavía un poco. O sea, yo estoy entre ustedes todavía. Me pueden ver, podemos caminar entre estas calles. Pueden ir viendo todas las obras que yo estoy llevando a cabo. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ellos no querían preguntar más. No se atrevían a preguntar más a causa de su tristeza, pero también a causa de cierta incredulidad. Ellos habían escuchado decir a su maestro que había de ser entregado, había de morir, pero que había de resucitar. Entonces, ahí es donde se lleva a cabo, y me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis. Voy a estar ausente de ustedes, de este cuerpo, por poco tiempo, por cierto tiempo, pero yo les envío a mi espíritu. Entonces me veréis. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Vas a ser invisible cuando vayas al Padre? Después de esos 40 días después de la resurrección, cuando el Señor, según dice en Hechos 1, que subió al cielo, eso quiere decir cuando te veremos, cuando vaya al Padre, el capítulo 16, versículo 5, y ahí tiene la respuesta. Antes Él había dicho, ahora voy al Padre que me envió, voy a Él que me envió, al Padre. Pero yo os digo la verdad, en versículo 7, versículo 16, que es para su beneficio que yo me vaya.
Porque si no me voy, el que os ayuda, el Espíritu, el Consolador, no vendría a vosotros. Pero si me voy, yo lo enviaré a ustedes. Si me voy, enviaré al Espíritu. Y este es el punto central. Tristeza había llenado el corazón de los discípulos. Y una vez más, hay momentos en los que nosotros sentimos tal algarabía. Hay momentos que nosotros sentimos tal gozo que se nos olvida que puede la tristeza o la desesperanza llenar nuestro corazón. Hay algo que a nosotros nos quita el sueño. Escuchaba a alguien que decía que hay gente que ora para no dormirse. Hay gente que ora para no dormirse porque ellos tienen deseo de conocer y de leer y de aprender. Y hay gente que ora para dormirse porque no pueden dormir. Hay algo que a nosotros nos quita el sueño. Y nosotros, yo creo que en cierta medida y en cierto momento hemos llegado a un punto de nuestra vida que nos sentimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y si esa es mi condición, y si esa es su condición, era necesario que Cristo fuera al Padre, como dice su palabra, porque entonces el Espíritu Santo iba a ser enviado a nosotros. Pero ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? ¿O cómo yo lo puedo tener? ¿O cómo sé que habita en mí el Espíritu Santo, el Consolador? Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando usted reconoce a Cristo como su Señor, como su Salvador, usted y yo somos sellados por el Espíritu, que son las arras de nuestra redención. Y ese Espíritu que ahora mora en usted y que ahora mora en mí es que constantemente nos está convenciendo de pecado, nos está convenciendo de justicia y nos está convenciendo de juicio. Ese mismo Espíritu Santo es el Consolador y es que nos guía hacia toda verdad. Es el que intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles. Y mi invitación y mi deseo en esta tarde es: ha llenado la tristeza, usted ha sido llenado, yo he sido llenado de tristeza en mi corazón. No hay otra cosa más que fluya de mi corazón, de mi vida, de mi mente, más que solamente angustia, más que solo tristeza. Los discípulos no estuvieron lejos de esa realidad. Los discípulos no estuvieron alejados de esa triste realidad, pero por fin o al final de cuentas esa era su realidad. Y al final ellos entendieron que cuando el Espíritu viniera, ellos iban a ser llenos de gozo, llenos de esperanza, y que el Señor se iba a glorificar en la vida de cada uno de ellos, como lo terminó siendo. Jesús está hablando del Espíritu Santo, durante el cual el Espíritu de Cristo despliega todas sus promesas y glorias de Cristo. Él cumple todas sus promesas y dones que Cristo le prometió a los suyos en sus vidas y en la iglesia. Nos da también, como vimos, las Escrituras. Entonces, Él nos muestra a Cristo no solo espiritualmente y
internamente, sino que nos muestra a Cristo externamente mediante la palabra escrita, mediante el gozo que nosotros experimentamos, mientras nosotros experimentamos también la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no se las doy como el mundo se las da. Entonces el Espíritu dice, vengo a revelar a Cristo, yo traigo consuelo para ustedes. Yo traigo consuelo para ustedes. Y eso es provechoso para ustedes. Es mejor que yo me vaya, porque de otra manera el Espíritu no puede venir a ustedes. Y como dije, inclusive ese breve tiempo de tristeza y dolor, nuestro Señor lo ve como una carga que Él no quiere que nosotros tengamos. Entonces, Él quiere darle razón para tener esperanza, y la esperanza produce gozo, y Él es omnisciente, Él conoce la mente de ellos, Él conoce su dolor y el mío, y aunque el gozo de ellos vendrá cuando Cristo resucite, también nosotros experimentaremos ese gozo cuando reconozcamos que de Él proviene todo bien para nosotros, que de Él proviene toda esperanza para nosotros, y que al final Él dice en su palabra que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Ellos decidieron confiar. Ellos decidieron confiar en su Cristo. ¿Qué decidimos nosotros en esta tarde? ¿Qué Salvador tan glorioso que nosotros tenemos? La cruz y todas sus agonías están a horas de distancia cuando ellos están tristes. Él va a entregar su vida como rescate. Él va a llevar la ira de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo encontremos paz en medio de cualquier circunstancia. Oramos. Señor, te damos gracias porque tu palabra penetra más allá de lo superficial de nuestra manera de pensar y en nuestras vidas. Gracias por el aliento que produce, Señor, este texto. Que estos hombres, Señor, aunque estuvieron contigo, se llenó de tristeza su corazón. Y sin duda, Señor, también nosotros vamos a experimentar esto. Gracias por amarnos tanto, que tú deseas nuestro gozo y que tú nos das gozo eterno más allá de la comprensión nuestra. Inclusive ahora, Señor, tú deseas nuestro gozo porque tú moras en nosotros y te conocemos. Gozo porque tú estás revelando tu palabra en nosotros, en las páginas de este libro que nosotros, Señor, abrimos cada día que nos congregamos. Te tenemos, no estamos sin ti. Tenemos el registro completo, inspirado por el cielo de tu persona, tu obra, y también te tenemos a ti viviendo en nosotros a través del Consolador. Podemos salir de aquí ahora, Señor, directamente a ti y pedir cualquier cosa que sea coherente con el deseo de Cristo y saber que tú oirás y nosotros recibiremos. Señor, qué puerta tan abierta, qué trono de misericordia al cual podemos venir con denuedo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Cristo ha abierto la puerta y nos ha dado acceso, y ningún sacerdote está entre nosotros, ningún dignatario religioso, ningún político importante, ningún ritual. Solo necesitamos venir a ti, pedirte a ti. Señor, ciertamente podemos decir, danos gozo, incrementa nuestro gozo.
sin importar cómo se vea en esta vida, sin importar cuáles sean las circunstancias, que encontremos nuestro gozo en ti, oh Dios, en Cristo, en el bendito Espíritu de Cristo que mora en nosotros y por quien nos ha dado las Escrituras. Haznos entrar en gozo, haznos permanecer en gozo. Que el mundo, Señor, esté literalmente sorprendido ante nuestro gozo. Que el mundo, Señor, esté sorprendido en el gozo que tu iglesia experimenta día con día. Señor, en medio de esta generación torcida y perversa, llénanos de gozo. Llénanos de gozo y permite que Cristo esté presente en nosotros, por nosotros. Oramos en su nombre maravilloso. Señor, te pedimos que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tribulación, Señor, nosotros podamos entender que tú, Señor, en nosotros eres la esperanza de gloria, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu palabra, bendito, Señor, tu evangelio. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que están acá. Si hay alguien entre nosotros que está padeciendo alguna enfermedad o alguna situación, Señor, que nos roba el gozo, Señor, no permitas que perdamos el gozo de nuestra salvación y que eso, Señor, nos impulse y que nos lleve y que tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador, Señor, nos guíe hacia toda verdad. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado. Exaltamos tu nombre, Señor. Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.